Welcome everyone, bienvenidos a todos y todas. El tema de hoy es la continuación del reported speech o estilo indirecto en castellano. Bien, vamos a utilizar algunos ejemplos para clarificar nuestros puntos. En primer lugar, podemos decir que no siempre es necesario cambiar el verbo cuando utilizamos el estilo indirecto. Por ejemplo, cuando decimos que algo todavía se mantiene vigente y es verdadero, no necesitamos cambiar el verbo de presente a pasado. Vamos a ver otra vez un ejemplo. Decimos, Tom said New York is more lively than London. Lively significa animado. Tiene más diversión, más vida, etc. Bien, obviamente, si consideramos que eso sigue ocurriendo, podemos decir perfectamente, reported speech, Tom said that New York is more lively than London. Porque la acción sigue ocurriendo hoy en día. Otro ejemplo. Anne said, I want to go to New York next year. ¿Ok? Si recordamos las palabras de Anne más tarde, pero todavía no se ha producido next year, podemos decir perfectamente, Anne said that she wants to go to New York next year. ¿Por qué? Pues porque todavía quiere ir a Nueva York, New York, ¿no? Anne still wants to go to New York next year. ¿Ok? Bien. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que aplicando las normas de conversión backshift entre los verbos, podemos admitir como correcto el backshifting al pasado, es decir, utilizar simple past en lugar de present simple. Por ejemplo, Tom said that New York was more lively than London, o Anne said that she wanted to go to London, New York next year. Ambos son correctos. Bien. Entonces, aquí la cuestión es saber si la acción continúa o no en el presente. Si sigue continuando, sigue vigente esa afirmación, técnicamente podemos decir el tiempo en presente. She wants, and New York is more lively than London. Pero bueno, aplicando las reglas de conversión de estilo directo a estilo indirecto, es cierto que perfectamente correcto decir was o wanted. Bien, vamos a ver más ejemplos. Sin embargo, cuando utilizamos una diferencia entre lo que se dijo y lo que es verdaderamente cierto, debemos utilizar una forma en pasado. Vamos a utilizar este ejemplo, situación de ejemplo, que nos clarifica la situación. Por ejemplo, you met Sonia a few days ago. She said, Jim is ill. ¿Ok? Bien. Más tarde, later, that day, you see Jim. Resulta que tiene un aspecto formidable. He's looking well. Y además, lleva una raqueta de tenis. He's carrying a tennis racket. Entonces, decimos algo como lo siguiente. No esperaba verte aquí, Jim. I didn't expect to see you. Sonia dijo que estabas enfermo. Ahí no tiene ningún sentido decir you are, ¿ok? Porque es evidente por su conducta y su lenguaje corporal que Jim ya no está enfermo. Por lo tanto, no se diría nunca Sonia said that you are ill, porque claramente ya no lo está. ¿Ok? Vamos a ver otro tema interesante que ocasiona muchas dificultades y confusiones entre los alumnos de inglés. El uso de los verbos introductorios say and tell. ¿Cuándo utilizar uno u otro? Bien, la regla general nos dice que si decimos ¿con quién? Who you are talking to, ¿con quién estás hablando? Utilizamos tell. Ejemplo, Sonia told me that you were ill. ¿Ok? No se dice Sonia said me. Otro ejemplo. What did you tell the police?
No se diría en ningún caso say the police. La otra norma, evidentemente, es que si no dices con quién hablas y don't say who you're talking to, utilizamos el verbo say. ¿Vale? Por ejemplo, Sonia said that you were ill. No sabemos a quién se lo dijo. No lo menciona. Entonces no sería algo como Sonia told that, porque nos faltaría el pronombre directo o en este caso indirecto que recibe la acción, ¿no? Told me, told her, told them, told us, ¿vale? Esto sería incompleto, es decir, told that. Otro ejemplo, what did you say? Claro, no sabemos a quién se lo dijiste, ¿no? No pregunta eso, simplemente qué dijiste, ¿no? What did you say? Sin embargo, puedes decir algo a alguien. Es cierto que es correcto perfectamente decir and said goodbye to me, con el to delante, and left. No se diría nunca and said me goodbye. Okay? What did you say to the police? Right? En este caso podemos decir que esta oración, la número 6 y la número 2, serían equivalentes. También es cierto que es más natural decir el verbo o utilizar el verbo tell cuando mencionamos explícitamente el destinatario de la acción. Bien, vamos a ver otro apartado del uso de los verbos tell y, en este caso, say. Por ejemplo, tell o ask somebody to do something. Pedirle a alguien que haga algo. Utilizamos el infinitivo, por ejemplo, to do, to stay, etc. en reported speech, estilo indirecto, especialmente con tell y ask. Verbo ask. ¿Por qué? Porque son los verbos principales para expresar órdenes y peticiones. Vamos a ver este ejemplo número 7. Direct speech. Dice stay in bed for a few days. ¿Quién lo dijo? Pues el doctor me lo dijo a mí. Vale. Cuando convertimos esta oración en estilo indirecto, cambiamos el verbo said por told. The doctors told me to stay in bed for a few days. ¿Por qué? Porque told se prefiere a say, incluso utilizando la preposición to, cuando hablamos de órdenes y peticiones. Es más correcto decir told que said to me, por ejemplo. Es decir, said to me sería correcto en algunos casos en los cuales simplemente se transmita información. Me dijo un secreto. He said to me a secret, por ejemplo. Pero en este caso, el doctor prescribe unas indicaciones y es más correcto utilizar el verbo told. Bien, vamos con el ejemplo número 8. Don't shout. Le dije a Jim. I said to Jim. No grites, ¿no? Es más correcto decir I told him not to shout. Lo mismo, es una petición o una orden dependiendo de la situación. No sabemos si es un jefe que le habla al empleado o un profesor que le dice a un alumno. No sabemos la situación. Lo que sí sabemos es que es una petición expresa de esa persona a Jim. Por lo tanto, es mejor utilizar el verbo told. Bien, vamos con el 9. Dice, direct speech, please don't tell anybody what happened. No le digas a nadie lo que ocurrió. Y esto también es una petición expresa de Anne a mí, ¿no? Entonces, en este caso, más que told, es asked, me pidió. And asked me not to tell anybody what happened or what had happened. Es mejor incluso decir had happened si hacemos el backshifting de simple past a past perfect en inglés. Bien, entonces ya sabemos que para órdenes y peticiones se prefiere el uso de tell o ask.
Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que se puede decir, es correcto, say to do something en algunos casos puntuales. Por ejemplo, el doctor, the doctor, dijo, said, to stay in bed for a few days. Dijo la orden de permanecer en cama durante unos días. Es bastante rebuscado este ejemplo porque normalmente se pondría el destinatario de la acción. Lo que sabemos es que nunca se diría the doctor said me, ¿vale? Bien, entonces, conclusión. Se puede utilizar tell cuando sabemos el destinatario de la acción. Say normalmente se utiliza cuando no se sabe a quién va dirigida la oración o el mensaje. Perdón. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de órdenes y peticiones, se prefiere el uso de tell o de ask sobre el uso de say más to. Bien, y hasta aquí la nueva edición del vídeo sobre estilo en directo. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan aprendido. Por supuesto, no duden en hacer ningún tipo de comentarios en la sección de abajo. Y espero que se suscriban al canal para seguir conectados a interesantes vídeos sobre la gramática inglesa. Have a nice day. Bye.